son primero el grupo más vulnerable, y dentro del grupo más vulnerable que estamos encontrando frente al nuevo coronavirus, en especial las personas mayores que están dentro de las instituciones de cuidados de larga estancia, como habitualmente se conoce a las residencias geriátricas, a los asilos, a los hogares o inclusive a algunos hospitales. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, lo que vos mencionás, esta situación de confinamiento preventivo, obligatorio, y que a veces se ha malinterpretado con una cuestión casi de castigo o de motivación carcelaria. Tenemos que pensar que es preventivo, pero también tenemos que pensar que esto trae consecuencias, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el aislamiento, con la soledad, con los trastornos del ánimo, con inclusive agravar situaciones preexistentes como una depresión, que es una enfermedad. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que de alguna manera estamos viendo, que nos estamos anoticiando y que por supuesto vamos a seguir viendo después de que termine este confinamiento, porque es lo que por lo menos nos están mostrando investigaciones que vienen fundamentalmente desde Asia. Doctor, ¿y cómo podemos tender a un equilibrio? Respetar la cuarentena preventiva, pero a su vez no provocar esas secuencias o esas consecuencias extras. Bueno, esa es una de las grandes preguntas que se están haciendo inclusive en países tan importantes como Estados Unidos o como Europa, en el sentido de que qué es más importante, si la cura o la enfermedad. A ver, yo creo que la realidad hoy nos está mostrando que el distanciamiento físico, que no tiene por qué ser aislamiento social, es lo que mejor está previniendo el contagio, por lo menos hasta que tengamos una vacuna, que hoy sabemos que eso no va a ocurrir antes de 12 meses o inclusive un poco más de tiempo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para gestionar esta situación? Bueno, lo primero de todo, tenemos que saber que hay recomendaciones que son generales, que son aplicables en términos de la población en general, pero que también nos obliga a entender que cada hogar, cada persona mayor es un universo completamente diferente, porque si hay algo que define a las personas mayores es la diversidad, la variabilidad que hay entre una persona mayor y otra. No hay, en términos cariñosos, afectivos, dos viejos o dos viejas iguales. Entonces, esto es importante. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que esto lo podemos ver como una crisis, que realmente lo es, pero también podemos verlo como una oportunidad. Y me parece que ahí está la clave de esta situación. Hoy tenemos que saber que distanciamiento físico no significa aislamiento social. Tenemos que, por ejemplo, empezar a cultivar lo que es el diálogo, lo que son los saludos o las visitas a través de las ventanas, que es algo muy básico, pero que de repente en lugares como Santiago del Estero, como en ciudades o pueblos más pequeños del interior, es mucho más fácil que hacer que en las grandes ciudades como pueden ser Buenos Aires, Córdoba, Rosario o Mar del Plata. Entonces me parece que esto tiene que también ayudarnos a incrementar el ingenio y a ver este lado de oportunidad. Dentro de eso, el diálogo que significa no solo mantener una comunicación, sino escuchar a quien está del otro lado, sobre todo si es una persona mayor, y que por supuesto va a valorar esa posibilidad que implica transmitir sus angustias, sus preocupaciones, su incertidumbre, porque si hay algo que caracterizó a cómo se viene gestionando, no en Argentina solo, sino en el mundo, la crisis del COVID-19, es el gran desamparo, la gran falta de identificación, de empatía, de compasión con las personas mayores. Más allá de que, como lo decías al comienzo, hay cuestiones que son comunes, pero hay también situaciones particulares. Apuntando a situaciones generales, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para que no estén tan aislados? Mira, un par de recomendaciones que son importantes. Primero, entender que cuando hablamos de personas mayores tenemos tres escenas, tres escenarios diferentes. Uno es la persona mayor que vive sola en su casa, o que vive con su pareja, con su compañero o compañera de toda la vida. Suelen ser personas que tienen buen estado de salud, suelen ser personas que se valen por sí mismas, que viven perfectamente de la misma forma en que podemos vivir cualquiera de nosotros. A esas personas hay que estar atentas en el sentido de qué necesidades tienen, cómo las podemos apoyar, hacerles entender que no es necesario ir a los médicos, que hoy los médicos podemos trabajar por teléfono, podemos trabajar por WhatsApp, podemos
dejar recetas para que familiares, amigos o vecinos vengan a retirar. También después tenemos ese segundo escenario, que son las personas mayores que viven con sus familiares, con sus hijos, con sus nietos. Aquí es donde hay que tomar medidas de precaución, porque esas personas más jóvenes, particularmente los niños, suelen ser las personas que son con mayor grado portadores asintomáticos, como se suele decir, y son los que pueden contagiar dentro del hogar. Es importante que en estas circunstancias mantengamos no solo la distancia física, sino las medidas de higiene. Intentemos que esa persona mayor sea lo menos, entre comillas, invadido posible. Y después tenemos las personas mayores que viven en las residencias geriátricas, en las instituciones de larga estancia. Estas son las más, como dije al inicio, las más vulnerables de todas. Mi recomendación es, si ustedes como familia tienen la posibilidad de poder llevar a ese familiar, a ese padre, a esa madre, a esa abuela o abuelo a su casa, que lo hagan. Necesitamos disminuir la cantidad de residentes lo más que se pueda en las instituciones geriátricas. Necesitamos también que, por supuesto, no haya visitas externas a esas residencias, porque una vez que el virus penetra, sabemos que el grado de mortalidad es extremadamente alto. Ha pasado en Buenos Aires, ha pasado en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, en otras partes del mundo. Sabemos que tenemos que disminuir la cantidad de trabajadores que hay dentro de esa residencia. Y sabemos que tiene que haber zonas muy delimitadas, donde están los pacientes que pueden tener síntomas, los pacientes sanos, y que esos trabajadores al mismo tiempo circulen lo menos posible dentro de las residencias. Esto es lo que hoy sabemos que se ha tomado en otras partes del mundo y ha dado resultado. Pero por sobre todas las cosas, mi mayor recomendación, o estos tres escenarios que yo acabo de mencionar, tienen que estar vistos desde el hecho de que las personas mayores, tenemos que entender, son sujetos de derechos. No tenemos que decidir por ellas. Son personas que tienen una dignidad, que tienen y merecen los mismos derechos que tenemos cualquiera de nosotros hasta el último día. Y dentro de esos derechos está la autodeterminación. Ellos saben cuidarse. Ellos no son testarudos, no quieren ir al banco a hacer colas. A veces van porque no les queda otra opción, pero no por eso tenemos que considerar a las personas mayores como discapacitados, como minusválidos, como personas receptoras de ayuda, como clase pasiva. Son personas que tienen los mismos derechos que nosotros, y esa sería mi mayor consideración. Estamos aprendiendo en el día a día, es la realidad. Inclusive lo que fueron las primeras manifestaciones clínicas de por sí con el COVID-19 hoy han cambiado. Desde el punto de vista epidemiológico se han modificado las definiciones de caso sospechoso. Hoy estamos viendo nuevas manifestaciones clínicas, estamos comenzando a entender en los distintos ámbitos de investigación clínica cómo trabajan los mecanismos por los cuales nos afecta orgánicamente este virus. Y ya te digo, esto es aprender del día a día. Y también eso significa aprender a nivel comunitario, cómo manejamos la información, cómo aquellos políticos, aquellas personas que tienen toma de decisión, se vinculan, se relacionan, se comunican con esas personas mayores que son la sociedad, la comunidad, que son sus votantes, y por supuesto dentro de todo esto, bueno, entender que es una situación para la cual, si estamos viendo, prácticamente ningún país estuvo preparado. Son pocos los casos, 8, 9, 10 países en el mundo, casualmente la mayoría de ellos gestionados por mujeres, los que han tenido las tomas de decisión o las medidas más efectivas, y esto nos obliga a estar muy atentos porque fundamentalmente en un país como Argentina, como son los países de América Latina, la oleada recién está llegando. O sea, lo que hoy está terminando de ocurrir o está disminuyendo en cuanto a la ola epidemiológica en Europa, por supuesto en Asia y también en algunos lugares de Estados Unidos, a Argentina recién está llegando. Y esto nos tiene que mantener muy en alertas. Sí, sin dudas. Es importante, como hablamos antes, de, en cierta forma, y hablando vulgarmente, encontrar la vuelta a esto, teniendo en cuenta que nos falta un rato todavía. Sí, acá me parece que la oportunidad que nosotros tenemos, a diferencia de lo que no supo aprovechar Europa, mucho menos Estados Unidos, es que nosotros podemos ver qué ha ocurrido en esos otros lugares. La realidad
es que en Argentina esto recién está llegando. Esto es muy importante porque yo a la distancia estoy viendo, interpreto, y eso me preocupa mucho, que las medidas se están relajando. Las medidas están, digamos, inclusive desde ámbitos políticos, uno escucha como que lo importante ya pasó y no hay ningún país que haya obtenido grandes beneficios con apenas 3 o 4 semanas de lo que fue, digamos, el grado de confinamiento. Nosotros en Argentina lo estamos llevando a cabo a partir del 21 de marzo, o sea, recién llevamos un poco más de 5 semanas, casi 6 semanas, y esto no significa que haya disminuido. De hecho, si estamos viendo en ciudades, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que es donde más casos acumulados hay, el incremento ha aumentado en los últimos días. Entonces, esto, vuelvo a repetir, en China, recién, después de 4 meses y medio de la situación que ellos han vivido, recién comienzan a retomar sus actividades con cierto grado de normalidad. Recién se abren las escuelas, recién se permite a la gente viajar dentro de lo que fueron las zonas confinadas. Entonces pensemos qué tiempo todavía nos falta a nosotros, no para llegar a eso, sino para vivir las peores consecuencias que ojalá no se cumplan. Pero no tenemos por qué ser la excepción en gran parte del mundo de que no nos ocurra o que no vivamos algo parecido a lo que vivieron estos escenarios previos como son Estados Unidos, Europa y Asia. Mira, mi única recomendación, Gustavo, sería entender que hoy necesitamos, digamos, atravesar esto de la mejor forma. Esto únicamente va a hacer que retornemos con un grado más cercano a la normalidad previa a toda esta situación cuando tengamos la vacuna, y para esto todavía falta. Y por sobre todas las cosas, me parece que esto es un llamado para poder dejar de lado palabras estruendosas como habitualmente leemos o escuchamos, que tienen que ver con solidaridad y altruismo, y transformarlas en acción. Y acción significa cuidar, en este caso, a quienes nos cuidaron a nosotros cuando éramos chicos, que son las personas mayores. Así que hagamos un ejercicio de identificar, de mirar dónde está esa persona mayor cerca de nuestras casas, enfrente de la calle, en el barrio, en el vecindario, para poder acercarnos y, manteniendo esa distancia social, preguntarles en qué los podemos ayudar. Y lo que te dije antes, cultivar una nueva forma de comunicación que es a través de la ventana y que nos va a permitir abrazar con las palabras y con la mirada.